Hola, soy Jorge Cepeda Patterson y les comparto mi columna de este domingo en Sin embargo, titulada Movimiento Ciudadano entre el desdén y el ridículo. Quién sabe cuántas vidas tenga Movimiento Ciudadano, pero este invierno ya ha desperdiciado varias. Su candidatura presidencial se ha desinflado estrepitosamente y con ello la oportunidad única para presentarse como una tercera vía en México más allá de sus declaraciones. Vamos, no es que tuviera una oportunidad real de competir contra Morena y la alianza opositora, porque las dos fuerzas políticas que se disputan el poder son mucho más poderosas, desde luego. Pero sí había una enorme posibilidad de presentarse en las ligas mayores como un partido con derecho propio, por encima de la multitud de organizaciones centaveras que, al margen de sus intenciones iniciales, se han convertido en paleros destinados a sobrevivir a la sombra de los grandes. Presentar una candidatura propia era, pues, una buena idea. Más aún, era imprescindible. Haberse adherido a Claudia Sheinbaum o a Xóchitl Gálvez a cambio de prebendas, pues sí boicoteaba cualquier pretensión de venderse al público como una tercera vía, distinta a los dos bandos predominantes. Recordemos que Movimiento Ciudadano en realidad solo tiene dos éxitos. Ambos son regionales, aunque ciertamente respetables. Por un lado la gobernatura de Nuevo León y por otro la de Jalisco. Pero en ambos casos se trata de triunfos coyunturales. El embate autodestructivo entre PRI, PAN y Morena en Nuevo León y el desgajamiento de panistas y el empoderamiento de una fracción universitaria en Jalisco. Ninguna de estas victorias para MC es el resultado propiamente de la construcción de una base real, aunque ciertamente los dos gobernadores, una vez en funciones, están interesados en fortalecer una corriente local emecista propiamente dicha. Sin embargo, el caso es que como fenómeno nacional, Movimiento Ciudadano es todavía irrelevante, más allá de los corrillos políticos, los pasillos políticos, los medios de comunicación aburridos de la cobertura binaria cada vez más monótona. El problema para Movimiento Ciudadano es que la legitimación de un partido procede de las cifras de los electores que pueda congregar, no de sus supuestas intenciones, o peor aún, de las notas de la comentocracia. Por lo mismo, presentar una candidatura era necesario, pero también suponía un enorme riesgo, pues evidenciaría su verdadero potencial o la falta de ésta. En los últimos meses se habló de la candidatura de Marcelo Ebrard o de Samuel García, y en la euforia se veían en condiciones incluso de alcanzar a Xóchitl Gálvez y convertirse en segunda fuerza política del país. Una meta seguramente irreal, pero revelaba el tamaño de las ambiciones. Como sabemos, las dos opciones estelares terminaron mal para Movimiento Ciudadano. El ex canciller Marcelo Ebrard acabó desdeñando el largo cortejo amoroso del que fue objeto por parte de Dante Delgado, el mandamás del Partido Ciudadano. Seguirá siendo un misterio las razones que llevaron a Ebrard a cerrarse todas las puertas, incluida esta, en lo que hasta ahora parece una especie de suicidio político. Primero, el exjefe de la Ciudad de México dinamitó su relación con Morena y en particular con la heredera del bastión del mando, Claudia Sheinbaum, al impugnar de manera pública y hostil el proceso interno de selección de candidato en Morena. Algo que resulta difícil explicar porque el consenso de las encuestas hacía evidente para todos, de manera anticipada, que habría un triunfo de ella. Y sí, también estaba de por medio el enorme premio de consolación que se le había ofrecido a Marcelo y que como sabemos, declinó. Ser coordinador del Senado en la próxima administración lo convertía de facto en jefe del Poder Legislativo los siguientes 6 años. Eso habría significado prácticamente cogobernar junto a Palacio Nacional e impulsar su propia agenda, toda vez que se trataría de una presidencia menos dominante que la actual de López Obrador. Habría sido el puesto político más importante solo a la saga de Sheinbaum. Por alguna razón, Ebrard escogió el peor de los escenarios.
boicoteó este papel a cambio de nada, quedarse en Morena en calidad de un paria. Por lo mismo, resulta aún más misteriosa la razón por la cual, ya en este punto, rechazó la balsa salvavidas que puso a su disposición Movimiento Ciudadano. No era un mal plan B. Ebrard, como candidato de este partido, podría haber alcanzado un porcentaje respetable, seguramente por encima de 10% de la votación, y había encuestas que subían esa proporción hasta 17%. Eso habría instalado a esta fuerza en el panorama nacional, sin duda. Y mejor aún, la candidatura de Marcelo habría sido ancla para una captación mayor de legisladores para el Movimiento Ciudadano. Muchos de estos legisladores habrían sido del grupo de Ebrard. Y basta decir que con el 10% de los diputados, este partido podría haberse quedado como el fiel de la balanza del próximo sexenio, la fuerza que definiera las decisiones controvertidas, el árbitro con poder para hundir o para hacer prosperar nombramientos, presupuestos, leyes y reformas. En pocas palabras, dejaba a Marcelo en posibilidades de quedarse tendencialmente con el partido mismo. Pero bueno, cancelada la opción de Ebrard, Movimiento Ciudadano recurrió a Samuel García, gobernador de Nuevo León. Y si lo de Ebrard fue un desdén, lo de Samuel resultó un ridículo. El joven y desenfadado político intentó lanzarse a la candidatura presidencial con un permiso temporal, sabiendo que regresaría a los pocos meses. Para él era atractivo porque constituía una especie de paseo promocional por todo el país, un ensayo de lo que sería su campaña para el 2030. Pero desconocimiento jurídico y torpeza política provocaron que se fuera en banda. Resultó que no había posibilidades de dejar a un incondicional como gobernador provisional, aunque lo intentó hasta el último minuto en una cuenta regresiva tragicómica. Así que con la boda en puerta y sin novio a la vista, la familia ciudadana tuvo que echar mano de un candidato emergente entre el casting que pudieron encontrar. Cabía todavía una sorpresa en extremis, una carta bajo la manga, consistente en alguna figura nacional ajena a la política, pero popular, capaz de generar expectativas entre los muchos ciudadanos despolitizados o hartos de la clase política. Pero no. La distinción recayó en José Álvarez Maynés, un joven cuadro cuya mayor virtud es que no tiene malos antecedentes, y la peor es que para efectos de la masa de votantes no tiene antecedentes, punto. En suma, el desenlace de la larga telenovela de Movimiento Ciudadano y su famosa tercera opción frente a Sheinbaum y Xóchitl Gálvez resultó anticlimática y probablemente intrascendente. En fin, esto pone al partido en un gran riesgo. Una votación presidencial que ronde el 5 o 6% exhibe Movimiento Ciudadano, pues dimensionaría alcances mucho más modestos que las enormes expectativas que generó su largo proceso de desahojar la margarita. Un porcentaje como ese lo pone en la escala de lo que antes ha alcanzado el Partido Verde, y eso da para convertirse apenas en carne de alianzas, escudero de terceros, fuerza a la venta del mejor postor. Movimiento Ciudadano, pues, tiene 4 meses para demostrar lo contrario de aquí a los comicios, pero para eso tendría que dejar de tirarse disparos al pie. Muchas gracias.